San Benito Abad. De entre varios nombres de santos que han dejado huella en la historia del cristianismo, hay uno que ha retumbado como pocos, por su vida de santidad y apego a Dios. Su nombre, San Benito. San Benito Abad, o de Nurcia como se conoce comúnmente, nació en un poblado de Italia llamado Nurcia, por el año 480 después de Cristo. Descendiente de una noble familia, gemelo de su hermana Escolástica, que años más tarde también sería subida a los altares. La infancia de San Benito se caracterizó por mostrar una cordura como la de los adultos, resaltando de entre todos los niños de su comunidad. El ambiente en el que se desarrolló en su infancia y parte de su adolescencia era muy sano. Fue ahí donde se templó su carácter fuerte, así como humano, en donde adquirió un espíritu de profunda religiosidad. San Benito fue enviado a Roma para dedicarse al estudio de las bellas artes. A su llegada sintió un rechazo inmediato a la pobre moralidad que reinaba en el lugar. Así que decidió apartarse de aquel ambiente y salvar su espiritualidad. Deseoso de agradar a Dios y no a los hombres, fue en pos de un hábito total de consagración al Señor, retirándose como ermitaño a un lugar llamado Subiaco, en una gruta en la cual encontró refugio. Su traslado a aquel inhospitalario lugar fue guiado por un monje romano que encontró en el camino. Este monje, al escuchar de labios de San Benito su deseo de servir a Dios, lo revistió de una casaca y lo condujo a la famosa roca. Ahí, en aquella grieta, San Benito permaneció cerca de 3 años sin que nadie supiera de él, excepto Romano, quien era el único que por medio de una cuerda y una campanilla le proporcionaba su alimento. La permanencia de San Benito en aquella gruta no fue nada sencilla, puesto que sufrió las tentaciones del mal para desviarlo de su vida de oración y entrega al Señor. Una de las más recordadas fue que en aquel lugar el maligno se le hizo presente con la apariencia de una mujer que el ermitaño tiempo atrás había conocido. Ella trataba de seducirlo para que cayera en el pecado de la carne y dejara su vida de ermitaño. Fue una dura prueba para él, pero fue socorrido por la gracia de Dios volviendo en sí, y para no sucumbir al deseo, se lanzó a un frondoso matorral de ortigas y zarzales. Por largo rato estuvo revolcándose entre las espinas hasta que lastimó todo su cuerpo, logrando de esa forma no sucumbir ante la tentación. Tiempo más tarde, unos pastores lo descubrieron escondido en la cueva. Se acercaron a él y al escucharlo se llenaron de fervor y devoción, así que su fama se difundió en todos los lugares cercanos, y a partir de entonces los hombres le llevaban alimento para sustentar su cuerpo y al regresar traían en su corazón el alimento del alma. San Benito siempre fue sabio en sus palabras y acciones, porque supo dominar su cuerpo así como su mente, gracias al amor que le profesaba a Dios. Es por eso que su ejemplo nos motiva a seguir sus pasos. En el tiempo en que San Benito permaneció en la cueva, la visita de personas iba en crecimiento y su fama de santidad se extendía a lo largo de las comunidades cercanas, hasta llegar a oídos de los monjes del monasterio de Vicóvaro. Estos vivían cada uno por su cuenta y su vida comunitaria se reducía a determinadas reuniones de oración. Tras la muerte de su abad, le surgió la idea de recurrir a San Benito para ponerse bajo su dirección. No fue fácil convencer a Benito, pero después de mucha insistencia aceptó, a condición de que los monjes tomaran una verdadera dirección religiosa. Ellos aceptaron. San Benito puso en práctica una fórmula comunitaria que había pensado en el tiempo que estuvo en su soledad.
Pero desgraciadamente, sus normas eran estrictas, así como rectas, y no había espacio para libertades espirituales. Situación que no fue del agrado de los monjes, que gozaban de plena libertad en su pensamiento de comunidad. Esto fue la causa de que ellos quisieran deshacerse de él, y después de muchas intrigas y conspiraciones, optaron por envenenarlo. Para ello colocaron en la bebida del santo un veneno muy fuerte. Cuando le fue llevada la jarra con la mortal bebida, San Benito, como era su costumbre, bendijo los alimentos con la señal de la cruz y acto seguido, la jarra se estrelló como si le hubieran arrojado una piedra. Al ver tal actitud de parte de sus hermanos, decidió regresar a su soledad. De vuelta en la cueva, continuó con su oración y entrega al Señor. Durante su estancia ahí, en su corazón había nacido una inquietud. Debido a su experiencia anterior con los monjes, vio la necesidad de un cambio radical en la vida comunitaria. Pero para poderlo lograr, se necesitaba de gente nueva que en verdad tuviera ese amor hacia nuestro Señor. Notando esto, vio que no le era posible realizar tal cambio y prefirió continuar con su soledad. Lo que él no sabía era que Dios le tenía preparado la misión de construir la vida de comunidad de los monjes, que sería de ahí en adelante seguida e inspirada por varias órdenes religiosas que años más tarde nacerían. Al poco tiempo comenzaron a arribar jóvenes y adultos deseosos de consagrarse a Dios en la vida monástica. Fueron tantos los que querían que fuera su padre y maestro, que muy pronto logró formar la primera orden de monjes que viviera en comunidad. La prioridad más importante para San Benito era la entrega total a la oración. Pasaba largas horas platicando con Dios Padre, logrando con esto una fuerte y sólida unión con Dios nuestro Señor. Debido a esa santidad, San Benito fue blanco de constantes ataques del enemigo, al grado de ver molestas presencias malignas. Veía cómo sus seguidores eran constantemente tentados por los demonios, con el objetivo de alejarlos de su vida espiritual. Pero él, fortalecido por la gracia de Dios, nunca tuvo miedo y enérgicamente luchaba con ellos a través del rezo y la oración. Su lucha fue constante pero fructífera, porque siempre que ocurría un suceso, mostraba a través de su ejemplo lo importante que es estar en comunión con el Creador, y estando con Él, ninguna fuerza del mal puede dañarnos. A lo largo de su vida monástica, el Señor, a través de este admirable santo, realizó grandes prodigios, al grado de resucitar a un pequeño que había muerto, y su padre, con gran fe, le pedía que lo ayudara. Sabiendo que no era él el que obraba los milagros, sino Dios, permaneció siempre humilde y fiel a los designios de nuestro Padre. San Benito, a partir de la fundación de su primer monasterio, logró fundar más de 12, que gozaron de gran afluencia de religiosos. La persona que ingresaba ahí conseguía elevar su espiritualidad y el amor a Dios. Su vida en esos lugares era como gozar de un pedacito de cielo aquí en la tierra. San Benito, siempre lleno del Espíritu Santo, actuaba con sabiduría, con justicia, con fe y amor. Así que, teniendo este don, escribió una serie de estatutos para los monjes de su comunidad, un reglamento claro, estricto, justo, que al seguirlo al pie de la letra, llevó a muchos de sus integrantes a la santidad. Estos estatutos fueron llamados la regla, y hasta el día de hoy es conocida como la regla de San Benito. Su amor y entrega a nuestro Señor fue tan grande que lo irradiaba a todo aquel que se acercaba. Las palabras que pronunciaba eran enseñanzas que Dios mismo colocaba en sus labios. Siempre se destacó como consejero, maestro,
guía espiritual de religiosos y laicos. Pero esto no lo envanecía, al contrario, lo único que habitaba en su corazón y mente era solo servirle a él. Tanta era su entrega que Dios Padre decidió regalarle la bendición de hacerle saber el día de su muerte. Así que llegada tan esperada fecha, el santo abad de los benedictinos se preparó para su encuentro con la Santísima Trinidad. Así que recibió por última vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dando así el comienzo a una nueva casta de religiosos entregados a la oración y adoración de Dios Padre, que sería de hoy en adelante conocida como la Orden Benedictina. San Benito Abad.